realizar esta adquisición de imágenes radiográficas. Básicamente lo que nosotros vamos a trabajar en estas clases es cómo poder adquirir una radiografía periapical. Una radiografía periapical es aquella imagen, es una técnica intraoral, porque el receptor de imagen que hemos comprado va por dentro de la boca, que me permite obtener una imagen de las piezas dentarias completas. No solamente de las piezas dentarias completas, sino que también necesitamos observar toda la zona periférica a los ápices. ¿Okay? Por eso es que justamente esta radiografía tiene ese nombre de radiografía periapical, porque no solamente tengo que tener imagen completa del diente, sino parte de la zona alrededor del ápice. Este tipo de radiografía también tiene sinónimos. Por ejemplo, en algunos casos se le conoce como radiografía retrodentaria o retroalveolar. ¿Por qué? Porque el receptor de imagen va por detrás de la pieza dentaria o detrás del alveolo. Es un sinónimo. Se utilizan en algunos otros países de Latinoamérica y cuando ustedes tal vez leen un texto o un artículo van a encontrar a través de radiografía retrodentaria o radiografía retroalveolar. No es una técnica diferente, estamos hablando de la misma radiografía que acá en Perú se llama radiografía periapical. ¿Ya? ¿Por qué detallamos esto? Porque para obtener una radiografía periapical nosotros tenemos dos maneras de cómo obtenerla, que son dos técnicas. Una es la técnica de la bisectriz, que es la que vamos a hacer el día de hoy, y la otra es la técnica paralela, que hacemos la próxima clase con su dispositivo de paralelismo. ¿Okay? Entonces, vamos a explicar cuál es el principio, cuál es el fundamento de la técnica de la bisectriz. Entonces, nosotros conversábamos que siempre el receptor de imagen va por detrás del objeto que deseamos evaluar. En este caso son las piezas dentales. Entonces, el receptor de imagen va a ir por detrás. ¿Qué hacemos? Pues nuestro receptor de imagen vamos a colocarlo de tal manera que esté lo más en contacto posible con la pieza dentaria que me interesa evaluar. Hay un incisivo, por ejemplo. Entonces, acá he puesto el receptor, que es la placa de fósforo, en este caso, la placa de fósforo. ¿Okay? Entonces, una vez que yo coloco la placa de fósforo, que estoy posicionando como operador la placa de fósforo, tengo que cerciorarme que entre el borde incisal, o puede ser borde oclusal según la pieza que estemos trabajando, aquí y el borde del receptor, en este caso la placa de fósforo, tenemos que tener un espacio de aproximadamente 5 milímetros. Esto se le conoce como espacio residual. Y esto es un espacio que me va a permitir obtener en la placa todas las estructuras que deseamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, la placa de fósforo, a la placa de fósforo, al posicionarla, le damos mucho espacio residual? Si yo le doy mucho espacio residual, significa que la placa se va más arriba o se va más abajo. ¿Más? Abajo. Más abajo. Si yo la pongo más abajo, ¿qué va a pasar? Voy a obtener una radiografía en la que es posible que se corten los ápices. Y si yo le doy muy poco espacio residual, la placa se va más arriba y me va a salir todo esto, pero es posible que se empiece a cortar el borde incisal. Por eso la distancia es esta. ¿Okay? 5 milímetros. Como repito, se le conoce como espacio residual. Una vez que yo ya tengo el espacio residual y he colocado la placa en las piezas que deseo, le voy a pedir al paciente que sostenga la película con presión digital, pero con la yema del dedo, no con las uñas, porque las uñas hacen que en este caso su placa se marque, y toda marca después no se borra. Toda marca que ustedes le hagan a su placa de fósforo, con todas las tomas que hagan, siempre esa marca va a aparecer siempre en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, voy a borrar aquí. Ya conversamos de esto. Y ahora, una vez que el paciente presiona, ¿dónde va a ser la presión?
La presión va a ser en tejido duro, o sea, va a ser en la cara palatina, en este caso de la corona. La presión no es en el tejido blando, porque aparte que el tejido blando es lábil, tenemos la saliva y ¿qué va a pasar? Cuando se siente la presión, la placa se va a deslizar, no se va a quedar en el lugar que nosotros hemos indicado. Primero nosotros ponemos, sostenemos nosotros como operadores y después le pedimos al paciente que sostenga. Les repito, la presión siempre es el tejido duro. ¿Ya? Una vez que ya el paciente presionó y la película está posicionada, entonces allí vamos a hablar del principio de la clínica de la visión. ¿Okay? ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros tomamos como referencia dos ejes. Uno es el eje del diente. Uno es el eje del diente. Y el otro es el eje de la placa. En este caso la placa de costo. Y nos damos cuenta que cuando ambos ejes se intersectan, forman un ángulo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la técnica que me dice es la técnica de la bisectriz. ¿Se acuerdan qué era la bisectriz? La mitad de un ángulo, en partes iguales. Ajá, es el plano intermedio que divide un ángulo en dos ángulos iguales, ¿no? Entonces, aquí yo tengo la bisectriz. Yo tengo la bisectriz, ¿correcto? ¿Cómo obtengo esta bisectriz? Del ángulo formado por el eje longitudinal del diente y el eje longitudinal del receptor de imagen, en este caso, la placa de contacto. Y trazamos una bisectriz. ¿Para qué trazamos la bisectriz o para qué encontramos la bisectriz? ¿Cuál es el objetivo de esta bisectriz? El objetivo de la bisectriz es que yo voy a orientar el cono del equipo, de tal manera que los rayos se dirijan de manera perpendicular a la bisectriz. Los rayos se dirijan de manera perpendicular a la bisectriz. Si hablamos de perpendicular, significa que tiene que formar un ángulo de 90 grados. Eso es el principio de la técnica. ¿Ya? Ese es el principio de la técnica. Nos dirijamos de manera perpendicular a la bisectriz. ¿A qué nivel? A nivel de que el rayo central pase entre el tercio medio y el tercio focal de la raíz de la pieza. Pero si llevamos esto a la parte práctica, a la parte aplicativa, ese es el principio, donde todo se maneja igual. Vamos a ver que, por ejemplo, ¿cómo hallamos la bisectriz? Es un cálculo. No vamos a estar con escuadra en la boca del paciente tratando de encontrar la bisectriz, sino al momento que nosotros posicionemos tenemos que calcular esta bisectriz, o sea, no hay una precisión. Y sobre esta bisectriz, sobre este plano intermedio entre la placa y la pieza dentaria, nosotros vamos a necesitar el cono. Entonces, como no existe una precisión, nosotros vamos a empezar a ayudarnos de ciertos valores para hacer nuestras primeras tomas. ¿Ya? Esta maniobra que estamos viendo acá y que hemos explicado nos va a dar como resultado una imagen muy cercana a la real posible. ¿Ya? Pero para esto tenemos que también tener en consideración lo siguiente. Y es que existe una distancia a la que nosotros debemos trabajar. Una distancia que debe estar medida desde el borde externo del cono hasta el objeto. Y esta distancia mínima es de 10 centímetros.
tengo que colocar el cono desde el borde externo hasta mi objetivo, tiene que ser mínimo 10 centímetros. ¿Ok? ¿Por qué 10 centímetros? Porque tenemos que respetar lo que se llama la distancia focal. Eso lo vamos a ver en la próxima clase de teoría que tengamos. Pero les explico. Puede ser un poco más de 10 centímetros. Sí, puede ser un poco más de 10 centímetros. Pueden ser 12, 13 centímetros, 14 tal vez. No hay problema. No podemos aumentar mucho la distancia, porque si aumentamos la distancia demasiado, vamos a tener que aumentar el tiempo de exposición. Porque si los rayos X se recorren la distancia, ¿qué pasa? Pierden energía. Entonces hay que aumentar otra vez el tiempo. Si yo le doy mucha distancia, también voy a aumentar la radiación emergente, que se da por la divergencia de los rayos. Pero nosotros vamos a ver en las clases que si nosotros aumentamos la distancia, también vamos a mejorar la definición de la imagen, sobre todo en dimensión. Entonces, lo ideal es darle los 10 centímetros, pero sí nos podemos pasar un poco más. Lo que no podemos hacer es disminuir la distancia. ¿Por qué no podemos disminuir la distancia? Porque si yo disminuyo, al hacer una distancia focal corta, voy a hacer que la pieza dentaria en mi placa se vaya a agrandar. Ojo, no se deforma. O sea, no es que sale más delgado o más alargado, no. Conserva sus dimensiones, pero la imagen se hace más grande. Ahora la pregunta es, doctor, ¿pero no sería mejor si sale más grande, si se hace menos esfuerzo y se ven mejor los detalles? Desde ese punto de vista, sí es probable que eso sea correcto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vamos a utilizar muchas veces las radiografías como referencias para hacer medidas. Por ejemplo, si nosotros hacemos un tratamiento de endodoncia, y creo que somos todos, pero si nosotros hacemos un tratamiento de endodoncia y yo voy a trabajar la longitud de la raíz, y si la longitud real es de 20 milímetros, y yo en mi toma magnificada me sale 23, y yo voy a trabajar con una lima, ¿qué va a pasar? Voy a pasar el límite del ápice, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuál ha sido mi error? Que he tomado una radiografía magnificada. Por eso la magnificación o la amplificación no es ideal para trabajar. Entonces, la distancia es importante porque la distancia ideal es 10 centímetros, como repito, puede ser más, pueden ser 13, 14 tal vez, pero no puede ser menos. Hay muchas cosas que toman muy cerca las tomas y ¿qué pasa? Magnifican el tamaño de la pieza dental. Como repito, no la deformo, pero eso lo vamos a ver justo este lunes en la teoría. ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, ¿cómo hacemos si todavía no vamos a hacer nuestras primeras tomas y esta es una técnica que necesita de práctica y experiencia, ¿no? Para poder empezar a trabajar? Para poder comenzar a trabajar, entonces, nosotros vamos a ayudarnos de lo que se conoce como las angulaciones verticales. Ustedes se han dado cuenta que el cono se está moviendo en este sentido. El cono se está dirigiendo hacia abajo. El cono se puede mover en esta orientación, de arriba hacia abajo, que es lo que se conoce como la angulación vertical. Estas angulaciones verticales tienen valores que nos van a ayudar para nosotros poder hacer nuestras primeras tomas como el día de hoy. ¿Dónde vemos las angulaciones verticales? Las vemos en una parte del equipo, que la voy a apuntar acá, se llama goniómetro. El goniómetro es la unión del brazo con el cabezal. Justo ahí nosotros vamos a encontrar unos valores. El problema es que todos los equipos tienen diferentes modelos de goniómetro. Unos vienen diferenciados con símbolos, otros con números, otros con intervalos, etc. Pero todos estos goniómetros nos ayudan para la angulación vertical. ¿Qué es la angulación vertical? La angulación vertical es como nosotros orientamos el cono. Y esto va a ser determinado según qué pieza vamos a tomar. Si la pieza dentaria es del maxilar superior o del maxilar inferior. Por ejemplo, si la pieza dentaria del maxilar superior, el cono se dirige de arriba hacia abajo.
Y si la pieza dentaria que vamos a evaluar es del maxilar inferior, el cono se dirige de abajo hacia arriba. Entonces, todas las tomas superiores, toda pieza dentaria superior que tomemos, como repito, el cono se dirige de arriba hacia abajo. El cono hacia abajo. Y estos valores, estas angulaciones, estos valores numéricos, son angulaciones positivas. O sea, vamos a ver que hay valores de más 10, más 20, más 30, más 40 grados. Son angulaciones. Entonces, cuando nos escuchemos más 20, más 30, más 40, más 50 grados, son radiografías para piezas dentarias del maxilar superior. ¿Eso qué significa? Que yo el cono tengo que ponerlo orientado hacia abajo. Y esa orientación hacia abajo se llama orientación caudal. Orientación caudal. Es cómo nosotros orientamos el cono para una angulación positiva. En el caso de piezas inferiores, podemos decir que todo lo contrario, ¿no? Para las piezas inferiores, el cono se dirige hacia arriba y por consecuencia las angulaciones van a ser negativas. O sea, vamos a hablar de menos 10, menos 20, menos 30 grados. Entonces, cuando escuchemos que hay una radiografía que se toma con menos 20, por ejemplo, sabemos que es una radiografía para una pieza inferior. Eso significa que yo tengo que el cono orientarlo hacia arriba. ¿Ya? Y eso se llama orientación cefálica. Orientación cefálica. Entonces alguien tal vez por ahí me dice, pon el cono en orientación caudal. Ah, eso es el cono hacia abajo. Si alguien me dice, pon el cono en orientación cefálica. Ah, ese es el cono hacia arriba. Significa que esa persona va a tomar una radiografía del maxilar inferior. Entonces, esto es como está explicado la angulación vertical. Entonces, hay valores que nos van a ayudar para que nosotros podamos empezar a hacer nuestras primeras tomas con técnica de la simetría. Hoy día, ¿qué vamos a trabajar? Hoy día vamos a trabajar lo que son incisivos y molares. ¿Ya? Vamos a poner los valores aquí. Vamos a trabajar, por ejemplo, incisivos y molares superiores. Incisivos y molares. ¿Qué valores hay para esas piezas dentarias? Por ejemplo, las angulaciones. Para incisivo superior, la angulación es de más 45 grados. Y para inferiores es de menos 20 grados. En el caso de molares, los molares superiores son más 30 grados y las molares inferiores son con menos 5 grados. Esos son los valores que vamos a trabajar. Estos valores que están en los textos no son una regla. No son una regla, o sea, no son infalibles. No significa que si yo siempre aplico esto, nunca voy a fallar. No, son valores referenciales para las tomas. Son referenciales para las tomas. ¿Y por qué no son una regla? No son una regla porque no todos los pacientes son iguales. Yo puedo tener un paciente que, por ejemplo, puede tener el paladar plano. Yo puedo tener un paciente que tiene el piso de boca muy alto. Yo puedo tener un paciente que tiene frenillo igual. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que la posición de la película cambie. Y si la posición de la película cambie, va a cambiar todo el ángulo. Si cambia el ángulo, va a cambiar la bisectriz. Y ya esos ángulos que estoy trabajando ya no me van a servir. ¿Ya? Por eso son angulaciones referenciales, pero no son una regla. No todos los pacientes son iguales.
pacientes que tengan diferentes casos. Ampolosia, piso de boca alto, paladar plano, etc. El arco muy estrecho, muchas cosas. ¿Ya? Entonces, esto es el principio de la técnica, esto es cómo se trabaja ya operativamente. Y ahí tenemos los valores con los que vamos a trabajar el día. Apúntenlo porque nos vamos a contar que cada uno tenemos una pregunta. Entonces, ya. Todo esto lo vamos a hacer la demostración abajo. Pero aquí les voy a enseñar cómo empaquetar su placa de fósforo. Ya. A ver, saquen su placa para que la puedan empaquetar acá, porque abajo sí. Así te dieron aquí. Me dieron aquí suelto. Y poner su protector. ¿Lo puedes sacar? Los. Igual es la chuña. ¿En dónde? En